agradecerles nuevamente la presencia y seguidamente vamos a pasar a la fase de la presentación de los estudios más relevantes en materia de inversión socialmente responsable, tanto a nivel internacional como a nivel de España. Y para esto tenemos aquí en la mesa a Giuseppe van der Helm, que es el presidente de Eurosif, quien nos va a hacer la presentación del estudio que cada 2 años realiza Eurosif sobre la inversión socialmente responsable en Europa y en la que participamos también con los datos desde España. Entonces, este estudio fue presentado el día 9 de octubre en Bruselas y ahora contamos con su presencia para que nos pueda dar un detalle y bueno, su visión también, aparte de la información, su visión de cuáles han sido los avances y los pasos que está siguiendo la inversión socialmente responsable a nivel global. Posteriormente presentaré, y lo digo por orden del programa, el estudio que hemos elaborado en SpainShift. Es el estudio sobre el coste de la inversión socialmente responsable para las gestoras de activos. Y ahí vamos a ver el detalle y bueno, vamos a desbrozar qué es lo que realmente incide o no incide, o sea, cuál es realmente la situación. Y finalmente intervendrá John Aldecoa, analista senior de Novaster, quien nos presentará el Observatorio de la ISR español en su primera versión. Y este es un análisis a fondo de la inversión social en España. Sin más, doy la palabra, en este caso, a Giuseppe van der Helm para que nos haga la exposición del estudio de la ISR en Europa. En la documentación les hemos presentado un díptico con un pequeño resumen de la parte de España y el comparativo de Europa, con lo cual lo pueden ver. Y esta presentación y el mismo estudio en sí completo lo van a tener accesible en la web de SpainShift. Sin más, le cedo la palabra a Giuseppe. By all the activities taking place in Spain, being a platform for so many developments. In the European context, sometimes the big SRI countries say, well, Spain is a small country. But the presentations, even that we heard the last 20 minutes, show there's a lot of activity that actually could be a good example for some of the other countries. Let me present in the next 10 to 15 minutes the SRI study that we did every 2 years. Before doing so, let me spend 2-3 minutes on Eurosif itself, because Eurosif is a SIF of SIFs, and basically the 8 sustainable investment forums of Europe gather in Eurosif based in Brussels. And one of the main tasks of Eurosif is to be involved in, let's say, policy work. And in doing so, they are the only, let's say, structured body in Europe that speaks out to the European Commission on behalf of the sustainable and responsible investors. And without Eurosif, texts of the, for instance, the directive on the disclosure of non-financial information or the shareholder rights directive that has been worked on now would have looked different. So they do a great job, and in this case I want to thank François and his team for doing so. François being the director of Eurosif. They also did this study. 2 years, and that's, I can tell you, it's a lot of work. The way it works is that Eurosif works with the local SIFs, those 8 SIFs, and in countries where there is no sustainable investment forum, they find other partners, and then it's a heck of a job to gather all the data and to make them sure they're consistent. The second remark I want to make about Eurosif, besides doing the policy work and doing this study,
is a thing that is very often overlooked. And that is that Eurosif is a SIF of SIFs. That means that like Spain is the platform for, let's say, the sustainable investment community in Spain, so is Eurosif the platform for all the national SIFs. And that's interesting because the SIF, the Sustainable Investment Forum world, works bottom up. So there's a lot of different activities going on in different countries. They do not all are not all involved in the same kind of things. It all has to do with responsible and sustainable investment, but they all find different roads. At the end, though, it gathers up because being local or national is very relevant. Locally, you find the legislation, as we just heard this morning. Locally, you find the people here present. Locally, you find a different business culture. So you have to build this thing, implementing the main principles locally. Now, I'm working in my day job. I'm heading the Dutch Sustainable Investment Forum, the VBDO, as we call it. I'm not going to bother you with abbreviations. We are very, for instance, we are very much involved in a benchmark for pension funds. How responsible investing, how much of responsible investing do the pension funds do? And we rank them, the top 50 every year. Actually, this Friday I'm going to head over the first copy to a board member of the Dutch National Bank. Now this is an interesting idea that we could do, let's say, across Europe. Also, we are very much involved in engagement. None of the other SIFs do that, but we go directly to 70 large corporations and we talk about issues as tax, human rights, circular economy, and we do all kind of research. Now, why am I telling you this? Because all this information that we have in Holland is also available for people across Europe, from the other SIFs. Like we can use stuff that Spain SIF developed. In Italy, they're working on guidelines for insurance companies and for private equity and for pension funds. In France and in Germany, they're working on labeling to really find out what's SRI definition, and that all might be taken up by the European Commission one time. The UK is very advanced in organizing all kinds of meetings to discuss specific topics. So I just want to let you know that there's a high diversity. There's a richness of work done by the various SIFs, and use that work. Use it because you are part of that group, you are part of that network, it's available for you. Now it won't be all in Spanish, that's for sure, but most of the work is in English, some might be in Italian or in French, but we can make it available, it's all available for you, it's there for free, use it. Now, to talk about the research. How was it structured? Basically, we went to the asset managers, looked to what they did with pooled efforts, with individual mandates, with investing for themselves, and then we tried to make it work across the countries. Keep in mind, this is not a market study in the sense we looked at the demand. We looked at the supply. It's very hard to measure demand, but supply is easier. You go to asset managers, and we looked to where the portfolio management was based. Yeah, most of it, of course, we talk about international groups. So the reasoning to put them in a certain country is, first of all, the person who's supplying, offering the product, and where the portfolio management was based. Then we looked, of course, the big question is, what is SRI? Complicated. And we took it very, very broad. We said, well, it's all investments where environmental, social, governance criteria are taken into account in one way or the other. And you can see it is very, very, very broad. And then we split it up in the different, let's say, implementation forms that exist, and you'll see them behind me. I will address them one by one as we go to the results. So the methodology was pretty much the same as we did 2 years ago. This study is done every 2 years, and to increase the whole story I'm telling you about the international networks, there's one level up where we have the Global Sustainable Investment Alliance, the GSIA. Eurosif is part of that alliance, and later, probably early next year, there will be a trend report global, where you see Europe versus the USA versus Canada versus Australia and the Far East. Let's go now one by one to all these implementation forms. Let's look to how popular they were. Well, first of all, exclusions was the biggest
and will stay the biggest. I'll tell you a bit more about exclusions later on. It's very basic. Yeah? Just select one criteria for which you will exclude all investments. Yeah? So a very popular one of course, cluster ammunition, anti-personnel landmines. But you can also choose for tobacco, alcohol, those kind of things. Then follows ESG integration, norms-based screening, and that really made a big change. I'll show you later on the growth numbers, and then engagement and voting. So you see, you get kind of a feeling for how important it is. Yeah? The best in class and, let's say, team funds are really very, very small, and they stay small. And then we also measured impact investing. I'll say more about it later on. Next slide, please. Then look to the growth levels. Well, there you see a different story. Now, suddenly impact investing, which is very, very, very tiny, suddenly seems to make inroads. And it's really a huge growth that you see there. Exclusions, funny enough, they were already big, but the growth levels are also impressive. And then engagement and voting is also firm increased. Strange enough, the two that were small already stayed small. Best in class and the sustainability teams funds, they are small in category and they didn't grow a lot. Having said that, every single implementation grows higher than the market rate. Yeah? So market growth has been 22%, and you see that all the other sustainable investment forms have been really outdoing that market growth. Let's take a look to some of those fonts more in detail. One thing I want to say, and you'll notice that when we go through the different implementations, is that there is a big variety, big difference between the various countries in Europe. And I'll go through them one by one. And at the end I'll show you a slide about Spain. Let's go to the sustainability themed funds. They grow, but like I said, they were small and they keep small. What sustainability themed funds could be a fund that invests in clean tech or CO2 reduction or climate change like things. Very specific oriented to one specific particular topic. So this mainly is this is the biggest in the three countries, the Netherlands, UK and Switzerland is the main topic of this. I spoke to you about the growth rates, which is, modest, I would say, although still 31%. And the strongest growth has been seen in France and in Sweden. It remains a niche strategy, but you see over the years it's growing. Let's go to the next one, to best in class. It's similar, but here you look to the total situation for on a specific topic. It can be best in class, of course, non-financial, but once you select it, let's say the top 50%, the top 25% of companies in your portfolio that really live up to certain criteria, then later on you might, of course, use a financial criteria as well. Best in class, same thing. Small, modest growth, but still growth of 26%. Very popular in France. Strongest growth you see in Norway and in the Netherlands. Let's move on to the norms-based screening. Here you see an enormous growth, if you remember my previous slide. The growth, I have to check that again. The growth here was like 76%. It's big. Norms-based is kind of a simple way to look at companies. For instance, because you relate to international norms and standards. Most popular being the Global Compact from the United Nations. So you just state that every company that does not live up to the Global Compact, you exclude, and you probably overvalue the companies that do live up to the Global Compact. But you can also look to ILO standards, and you can also look to the OECD guidelines. Now, you've seen a tremendous growth because it's very basic, it's very principally, and you can relate to a common international standard that releases you from all kind of obligations to look to the nitty-gritty details. It's kind of a nice way to do. The question, of course, is what do you do if a company does not live up to the standard? There's a breach of the regulations. But you have two options. You can divest. Not always popular because then you also lose contact with the company. More popular often is to engage and to try to convince them to repair the work
the damage that has been done. This is a thing that's very popular in Holland, notably because one or two of the large banks adopted this as their key method. Now, let's go to exclusions. A couple of slides on that. Exclusions, like I said, most popular and a very high growth. Well, so it will only grow stronger. And that is funny because exclusions, we have one topic I spoke before, which is the cluster ammunition. Now, in a couple of countries, that has been put into legislation. That is to say, you're not allowed anymore, when you're registered in the Netherlands or in Belgium, to put any money in companies that are vaguely, even distantly involved in the production of landmines, anti-personnel landmines, and cluster ammunition. What happens to the data? In the data in this study, that means that that money, that exclusion, those companies, those investors that only had an exclusion for this cluster ammunition are taken out of the SRI study. Because now we say it's law. We're not going to put things that you just do by living up to the law. We all do, don't we? So you would expect actually that it goes down, the whole number. And I'll show you some numbers. Here you see again some of the overall. So this it includes both the anti-personnel landmines and the others. But in the next slide, you see the difference. We try to come up with a feeling like how big is this chunk in the cluster ammunition and the anti-personnel landmines. Next slide. So this is only, if you look only to the cluster ammunition, is 5 trillion approximately. If you look to the rest, actually without that, is 4 trillion. Now you might say the 4 and the 5 is 9, but the total is about 7 because there's a doubling, of course. If you have an exclusion for your assets, for instance on tobacco and also for the cluster ammunition, and you take them separately, then they both count. But if you take them together, it's still just an exclusion. Yeah? You don't count them double. So this is corrected for double counts. Some markets have a more controversial weapons overlay than others. And these are some of the markets where we do not have this prohibition by law. Yeah? So you see how they react. And you see that most of them, all exclusions and the cluster ammunition only are the same basis. So they're very much oriented towards the weapons and they do not look elsewhere. Okay, let's go to ESG integration. Very popular, a very big one, a very much growing one. What Eurosif tried to do is first to take a step back. What is ESG integration? In the easiest and the most basic of all thoughts, ESG integration is just taking into account some of the ESG data that you have, those non-financial data that we spoke about earlier this morning. But what does it really mean? Because you can make data available, but nobody knows if they're going to be used by the asset managers, the portfolio and the fund managers. So we call this ESG light, let's say. It's the non-structured way. And we also try to get a feeling of the other side, where you say, no, there is a system in place that those data are mandatory. They need to be used. They are going to be used. The system is in place that's assured. And that we call in a structured way, or even on an impact way. Now, this is kind of what it tries to see. It's systematic versus non-systematic. Yeah? If you look to the total data on the next slide, you see that this is the large numbers are increasing. So we wanted to make the data comparable to last time where we also had everything together. So everything together, big growth from 3 trillion to 5 trillion. The dark green thing in the corner, which is about 2 trillion, that is the structured way. So that shows actually that a lot of ESG integration is not very clear. And that's why in several countries, including in the Netherlands, we're doing studies now on ESG integration. What does it mean? What's the best practice? When is it relevant and meaningful? When it is just a nice message for the outside world, but without any contents, without any meaning. So there's kind of an action for us as sustainable asset managers to grow, to make ESG integration more meaningful. Then a topic which is very close at heart, which is engagement. How does this grow? This is interesting because this is shown a growth, a firm growth.
You see it's from 1.7 to 3.2 billion in 2 years' time. That's a doubling. And that is helped because of legislation that we heard this morning, because of more sophisticated corporate governance codes, because of relevant data that are available, and because people see the use of it. Now, personally, I would encourage everybody to use this thing. It's underused. Even with the doubling, it's underused. Only 1/3 of all SRI assets, only 1/3 combine this with engagement. And very often I hear the remark, yeah, but we don't have a lot of shares, our leverage is too small. Now, as a VBDO, the Dutch SIF, we go to those companies. We go to 70 companies every year, like I said. We do that with 3 shares. That is not a lot. There's not a lot of leverage. But I can tell you, I can assure you, and I can show you that work has an effect. We see the effect, and we see the results because we measure those results. So we can do that to make it happen, and certainly people who really have the voting power can make a change. So use this. It's almost for free. You get it with your shares. You get your voting rights. So I'm thrilled to see it increase. I also see that there is another opportunity to grow further. Then, finally, last asset class, impact investing. There's quite some written in this report. I thought it was very interesting. There's a big chapter on impact investing because it's kind of a new thing. It's very hard to find the data though. Impact investing is kind of social entrepreneurship here in the West, or you could just say it's also sustainability investment in developing countries. There's a lot more to be said, but to make it very simple. And that impact investing is not only done by the large asset managers, of course, a lot of things by private funds or public funds, and not all is taken into account. But some of the high net worth individuals, they use also the asset managers, of course, and that small part we see. So the number here is really undervalued. The number is higher because we do not take everything into account, like the public and the private funds, and also some of the countries did not participate. Still, you see in the figure here, a huge growth, and you also see that where they are, the biggest chunk is in the Netherlands, and then Switzerland and Italy. So this is where we really see a lot of activity going on. A lot of people are looking what are the things. G8 is of course has taken it up, trying to think about definitions, and this is really a key area. Although it's small, but it's by definition almost high impact area. Finally, total numbers. The total, if you add up all of this and you exclude the double count, you'll find that there's 9 trillion out of the 70 trillion assets under management in Europe, which is invested to some extent sustainable or responsible. Take into account, please note well, that includes all that money with only one simple exclusion. So we're always very reluctant and careful to mention market shares. But 9 out of the 70, you could say, has some kind of responsible and sustainable investment criteria when invested. Who are the drivers? Well, it's a very, very, very institutional game we are playing. Retail is not there. If you look here to those drivers, can we just get back one more? Or yes? No, one more for back. On the back. The SRI markets driven by institutional investors. Can you go back? Or okay. So basically, it's like I just continue. It's like still like 98% or something, which is driven which are institutional assets, the SRI assets. One more. That's it. Thank you. So that's good. So it might be hard to see at the back, but it is 92%, it increased to 97%. Actually, I would always say it goes the wrong way. So I'm thrilled and happy, of course, that all of us are sitting here in this room and all are experts and want to learn and want to think about this. But let's not keep it to ourselves. At the end or the beginning, depending on how you define it, there is a person, a private person, an individual, a participant to a pension fund, a person who buys a life insurance or a mortgage or whatever, or with a savings account. There's always an individual.
And we have to do a better job together to convince those individuals, to explain them what it is, what it does to them, how it helps. And very often, to be very honest, I think we keep this the best kept secret in the financial community, what SRI does for individuals. So there is really a driver to be done. Perceived drivers, and now we go to wrap up in 2-3 slides. Perceived drivers, you see retail again, where I also have to look where it is. It's even not here at the bottom, demand for retail. So that confirms what I just said. But what is different, there is much more attention now as drivers to materiality and the notion of the fiduciary duty. Now that's funny. Apparently, we got away from the moral discussion or an ethical discussion. Now, I'm very happy, and I'm speaking a lot about that. People see this as long-term investing. And when you do that, you have to look to the trends long-term, growing population, energy use, raw material shortage, shortage of food, etc. So people see what that means now. And it's always very funny because people when you talk about trends, you don't see what's happening now. If you look to the weather, for instance, this summer, people don't see things. In Holland, we could not drive by train to the airport 2 weeks ago. Why? Because some people stole the copper of the railways. That is raw material shortage. Nobody sees that. They think, well, it's just nuisance, some stupid teeth. No, this has to do directly with raw materials and the need for a circular economy. So investors start to see that. They see it's material. It has impact on the valuation of the companies I invest in. I have to take those things into account. Not from a moral point of view or ethical things. No, because it's just relevant. And then a fiduciary duty. Well, I thought this thing was passed already. I'm always surprised to see it still standing. 5 years ago, when I would speak about these things, the long-term relevance, pension funds would say, sorry, it's a good story, but we have our fiduciary duty. Now when I speak about the same topic, they say, stop, we have to do this. We know, because it's our fiduciary duty. So it's almost like turn around. If you don't do it, you do not. If you don't take those long-term trends and impact on your investments into account, you're in breach of your fiduciary duty to your participants or clients. Finally, Spain. Very, very much, as you see here at the bottom, an exclusion thing. It has grown tremendously. But also engagement and voting is very popular. The light green is 2013, by the way. So you see the norms-based has grown tremendously from 1 to 14 billion. The thing to say here, what I liked a lot, I talked about ESG integration. And you can have it in 2 ways. You can have the light way, which is not very meaningful, or let's say the dark green way, where you really look to finding data, but actually making sure they are used in your investment selection process. Spain is almost 100% the second part. There's no ESG integration light, so that people take it here very seriously and they really make sure that it's translated in your day-to-day investment decisions. So what are the key takeaways of the study? First of all strategies have grown, and a lot faster than the market's grown. I've shown that to you in the first slide. The exclusions, they go mainstream. There's a lot of discussions on the exclusions, and you see it was the biggest. And in spite of money taken out, have been taken out because of legislation, it still is growing as some of the fastest forms of SRI. Engagement and voting, you see it's almost doubling. But again, I would like to say we can do a lot more. Impact investing, very small, but it's increasing, and it's also increasing in the attention it gets, in discussion it gets, and the needs from some of your customers. And then at the end, about 12% is ESG integration. It used to be typically more a Nordic, UK, Dutch thing, but it's increasing. And what you see here, that people really take care that it's at this moment in time more fundamental. You know, it's more meaningful, is taken into account in the process. To wrap up with this study, because these are just numbers. I'm always a bit reluctant when I have to share all kind of numbers with you. People get bored and they think, well, we can read a report. So the thing is, what do you do with it? And I think what we need to do as a community, as a network,
as people who care about this responsible and sustainable investment is speak up. Last week I did a presentation, an internal stakeholder dialogue with one of the biggest banks in Holland. There was a board member and some managers. And the board manager asked their own, it was a woman, her own managers, why would we do sustainable investment? And immediately the private banking top manager jumped up. He said, because it brings us more money. And I said, why don't we share this with the world? I speak to CEOs of large companies, and they tell me, Giuseppe, I think you're exactly on the right track. But why don't I hear these stories from my investors? Now, I know that some of them do ask questions, but apparently they don't end up with the CEOs. The retail in the street, why don't those people understand what we are trying to do? And that what it brings to them, what the impact is of everything we do day and night. So my call upon you is, open those doors, open those windows, go out and tell it. Thank you very much. Thank you very much, Josep. And, a continuación lo que vamos a hacer es ajustar las presentaciones, porque el Observatorio de la ISR que se presenta hoy, pues hace un estudio a fondo también de la inversión socialmente responsable en España, y vamos a unir esta presentación a nivel europeo con la presentación del Observatorio de la ISR, y concluiré con el estudio de SpaceX sobre el coste de la ISR para las gestoras. Por lo tanto, doy paso a Jon Aldecoa, que nos va a presentar el estudio. Voy ahí, ¿no? Sí. En primer lugar, buenos días a todos. Nuestro agradecimiento al SpaceX no solo por invitarnos a presentar este estudio, sino por su colaboración en la elaboración, y obviamente también a los patrocinadores del estudio, que son el BBVA, el Banco Santander y Bankia. El Observatorio de la ISR en España lo que trata, y lo que voy a exponer, es analizar por diferentes sectores cuál es la penetración y profundidad de las políticas de inversión socialmente responsable en España, para lo cual también mostraré los aspectos analizados y fundamentalmente las conclusiones que hemos obtenido. Además de lo que están las presentaciones, ayer mismo nos pidieron que también diéramos algún dato, quizá resume un poco la valoración cualitativa que hemos hecho sobre cuál es la presencia por estos diferentes sectores. Lo comentaré al final. Como objetivo, el básico del informe es analizar las ISR, las políticas ISR y su aplicación. De todos modos, también preguntamos, en primer lugar, cuál es la visión y las percepciones que tienen las diferentes instituciones y entidades sobre la inversión socialmente responsable, de tal manera que en el observatorio también recogemos estas opiniones y estas percepciones de aquellas entidades que no tienen todavía una ISR o que incluso han manifestado su intención de no tenerla. La verdad es que esto último ocurre en muy pocos casos, en menos casos entran en menos de en una mano, ¿no? En todo caso, ya una vez avanzado, lo que se analiza es qué significa para las entidades españolas el concepto ASG, los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, cómo se concretan en cuanto a su definición. Y, en tercer lugar, la cuestión es cómo se implementan esas actuaciones
inversoras y financieras en función de esos objetivos a través de 3 grandes grupos de estrategias. Quizá hemos elegido un enfoque algo más estructural que el que utiliza el Eurosif, dividiéndolas en exclusiones, en la integración y lo que es la implicación y el voto como un concepto de ejercer influencia sobre las empresas en las que se invierte. En cuanto al ámbito, nos referimos fundamentalmente y exclusivamente a la inversión financiera, es decir, aquella inversión que lo que trata es de obtener unos rendimientos financieros de mercado. Entonces, en este sentido, el estudio no recoge ni la filantropía en ninguna de sus 2 formas. Alguna es aportaciones a fondo perdido de recursos económicos, otras invierten pero piden una rentabilidad inferior o nula. No hemos recogido esas actividades, muchas veces ligadas a lo que es la banca ética. Tampoco hemos recogido la inversión crediticia, la inversión que hace el sistema bancario, en la medida en que incluso está regulada o está amparada en otro marco, que son los principios de Ecuador, que tienen en cuenta los aspectos ASG de una forma más específica en lo que es la actividad crediticia, pero diferenciada de lo que es la inversión puramente financiera. Y tampoco hemos recogido los principios, los productos aseguradores, donde hay incluso una iniciativa de los principios del seguro sostenible, pero que se refieren más al diseño de estos productos aseguradores que, como tal, a la actividad financiera que tienen las propias compañías de seguros. Se analizan 7 sectores en España, que son los fondos de pensiones, las gestoras, fondos de pensiones de empleo, las gestoras de pensiones de empleo y individuales, las mutualidades, las entidades de previsión social del País Vasco, que son mutualidades, pero que tienen muchas veces más similitudes con los fondos de pensiones de empleo, mientras que las mutualidades en general cubren a colectivos más profesionales que colectivos laborales, los fondos de inversión y sus gestoras, el capital riesgo y las entidades de seguros. En todos los casos, salvo en el tema de seguros, hemos recogido la política que aplican la mayoría de las entidades o entidades que representan la mayoría del patrimonio gestionado en cada sector. En el caso de los seguros, no. En el caso de los seguros, la respuesta aproximada es de alrededor de un 30% en cuanto a provisiones matemáticas del sector. Y además hemos recogido en un pequeño capítulo la actividad de las agencias de investigación ISR que actúan en España. Básicamente las 4 más activas, que son MSCI, Sustainalytics, Vigeo y EIRIS. No como tal actuación global como agencias, sino en lo que se refiere a la cobertura que hacen en España y a los medios que dedican al análisis de esas entidades españolas. En cuanto al ámbito, respecto a observatorios anteriores, se ha pasado sustancialmente de los 15.000 millones que se analizaban en el 2010 a 137.000 millones en este caso. 137.000 millones que tienen ISR. En realidad hemos recibido respuestas de entidades que más o menos vienen a gestionar unos 240.000 millones de euros, pero 137.000 tienen algún tipo de inversión socialmente responsable en vigor. Aunque, como os decía también Giuseppe, muchas de ellas son unas pocas exclusiones. Se han evitado duplicidades, sobre todo en fondos de pensiones, y no hemos considerado los fondos de inversión mobiliaria porque, de hecho, no tienen ISR como tal. Hay 94 entidades contactadas, pero teníamos información relevante que pudiera aportarse al estudio de 69 de ellas. Los aspectos analizados son las motivaciones para tener una ISR, en el sentido de qué razones existen, cómo ven la situación actual y el desarrollo. Miramos las políticas, si hay una política formal, si hay adhesión al PRI, qué abarca esa política en cuanto a conjunto de derechos y también las estrategias básicas de exclusión, integración e implicación. También hemos preguntado por la organización interna, quién se hace responsable de la ISR, cómo se obtiene información para aplicar la ISR y cómo se controla y comprueba tanto a nivel interno como externo. Y finalmente está la puesta en práctica. ¿Qué tipo de exclusiones, por actividad o por comportamiento,
La exclusión por comportamiento es algo similar a lo que el Eurosif llama la basada en normas, y luego las otras estrategias, pues dentro de la integración pura, la best in class, la inversión en temáticos, que la consideramos una forma de integración también, y luego la implicación tanto con empresas como con reguladores y el ejercicio de influencia a través del voto y los organismos. Preguntamos también sobre el patrimonio cubierto por las entidades, porque no todo el patrimonio de todas las entidades que tienen ISR está cubierto, suele ser un proceso gradual, que empieza normalmente con la renta variable de países desarrollados y luego se aplica pues, a la renta fija y a los emergentes. Y finalmente preguntamos también sobre cómo se informa de esa ISR. Entonces, las conclusiones, bueno, todos estos temas en el informe saldrán por cada uno de los sectores, pero bueno, yo en esta exposición me limito un poco a las exclusiones o a las conclusiones generales. Yo diría que la ISR es mayoritaria en lo que es la inversión institucional española, entendida como fondos de pensiones, mutualidades y entidades de previsión social. Es claramente mayoritaria, muy alta penetración en los sistemas de pensiones y una amplia expectativa en mutualidades y entidades de previsión. Es mayoritaria ya en el capital riesgo, y este ha sido un proceso fulgurante, aunque es cierto que es muy probable que estemos ante una decisión y una política formal que todavía tiene muy poco de aplicación práctica. Pero bueno, no es tanto porque se quede en un papel solo, sino porque es realmente muy, muy reciente. Es un claro ejemplo también donde la demanda de los inversores ha hecho que las entidades se posicionen y apliquen una ISR. No diría que es un proceso solo basado en la propia convicción, sino, bueno, y las propias entidades lo dicen, es que nuestros clientes nos lo exigen, ¿no? Está pendiente de concretar en el seguro español. Sorprendentemente hay bastante poca actividad cuando, de hecho, las casas matrices de importantes entidades aseguradoras son líderes en sus países respectivos y, sin embargo, en España parece que tienen muy poca actividad, si es que tienen alguna. Y también es sorprendente en cuanto, de hecho, hay una importante adhesión española a los principios del seguro sostenible, pero que luego no se traslada a la gestión de sus activos, ¿no? En todo caso, yo creo que ambos aspectos auguran que tarde o temprano también será algo que impulsará la aplicación de la ISR en el seguro. Y es muy minoritario entre los fondos de inversión. Yo creo que esta es una tendencia europea, pero aquí quizás es todavía más importante. Lo que sí nos ha sorprendido es que las gestoras de fondos de inversión en realidad tienen un conocimiento relativamente alto de lo que es la ISR. Entonces, no es tanto un problema de desconocimiento, sino que es un problema de que, bueno, yo creo que todavía no han llegado a la conclusión de que comercialmente puede ser interesante. Evidentemente, demanda no la hay, pero demanda no la hay en ningún sitio. La demanda espontánea de la ISR prácticamente no existe, por falta de cultura financiera y por falta de cultura de lo que es como tal, la inversión socialmente responsable, ¿no? Es un tema de oferta, bueno, y aquí lo cierto es que no existe esa conciencia de oferta, aunque sí existe conocimiento de lo que es como tal la ISR. Sobre 69 entidades, la exclusión es totalmente mayoritaria, 55 tienen políticas de exclusión, 21 de integración, 19 de preselección, no me atrevo a llamarle best in class, aunque el concepto estaba un poco unido, y 17 manifiestan algún tipo de implicación. Hay muy poca inversión temática, en todo caso, todavía. La exclusión básicamente es una exclusión de actividades, especialmente el armamento controvertido, y según el sector también incluso nos ha sorprendido, hay alguna exclusión todavía moralista. No se da en los fondos de pensiones de empleo, pero sí se da algo en mutualidades, en compañías de seguros, etcétera, etcétera. Hay un pequeño error, hay una exclusión amplia de comportamientos, no de actividades. Sería la exclusión motivada no tanto porque la empresa fabrique un determinado producto, sino porque la empresa tenga un comportamiento contrario a los derechos laborales, derechos humanos, cause daños ambientales o esté implicada en temas de corrupción.
Por cierto, en el tema de la corrupción es donde quizá menos presencia hay en las declaraciones, a pesar de que es uno de los 10 principios del Pacto Mundial. La integración y la preselección tenemos que clarificar su profundidad. Tenemos un poco el problema que os manifestaba el Eurosif. Creemos que hay mucha integración no sistemática, digámoslo así. Cuando se nos manifiesta hay menos integración sistemática, pero es un tema pendiente de clarificación todavía a nivel interno. Y aunque se nos manifiesta que hay implicación, lo cierto es que de la pública también hay bastante poca. O sea, nosotros sabemos qué entidades españolas se suman a los procesos de implicación del ONU-PRI, por ejemplo, y sin embargo ahí pues prácticamente no hay ninguna actividad. Y no son procesos de implicación especialmente difíciles, Por lo cual eso nos dice de que en este terreno también tenemos que profundizar un poco para saber cuál es realmente el grado de desarrollo que se manifiesta. Como resultado, yo os diría que en España hay unas 20 y tantas entidades con una ISR real compleja. Eso me refiero a que tienen algo más que alguna exclusión, tienen alguna actuación positiva, de las cuales prácticamente la mitad son sistemas de pensiones de empleo y sus gestoras, y el resto son entidades básicamente extranjeras que actúan en España, bien gestoras de fondos de inversión o bien alguna compañía de seguros, porque compañías de seguros hay pocas que hacen ISR, pero cuando la hacen de una forma bastante sofisticada. Este número es bastante coherente con el número de entidades adheridas a los PRI, con la amplitud con las que nos manifiestan que lo aplican a toda su cartera y también con las que tienen un concepto de la ISR que va más allá de contribuir a un mundo mejor. Ya de las que te manifiestan que con esto controlan riesgos, en alguna medida vinculan el tema a su actividad financiera. 47 entidades tienen una ISR más o menos formal, lo cual es también coherente con el número de entidades que manifiestan que informan de ello o van a informar de ello. En cuanto a las agencias de investigación, cubren entre 40 y 60 empresas en España y unos 10 emisores de renta fija, de los cuales pues, 6 o 7 son comunidades autónomas. Bueno, también cubren la renta fija de las empresas, lógicamente. Cuando cubren a la empresa, cubren la renta variable y la fija normalmente. Dedican algo más de una persona, yo diría de media, con la excepción de Iris Ecodes, que al tener una, digamos, asociada en España, dedican más tiempo y más gente, aunque también analizan empresas españolas, pero también las sudamericanas, ¿no? Bueno, pues eso es más o menos lo que hay, una dedicación de una persona, con lo cual podéis sacar la conclusión de que hay básicamente un analista que mira durante 1 o 2 semanas cada una de estas empresas importantes españolas y esa es la información que tenemos disponible. Ese es sería un poco el resumen. Hay cierta coherencia en las estrategias, la combinación de exclusión, integración e implicación en las entidades que gestionan colectivos cerrados, como son fondos de pensiones de empleo y demás, pues si tienen más exclusión hacen menos integración e implicación. Si tienen más integración e implicación, tienen menos exclusión, o sea, tienen políticas bastante coherentes. Aquellas que están abiertas al público, no, aquellas que están abiertas al público tienen un poco de todo, previsiblemente pues, para adaptarse al cliente que le venga, ¿no? Creemos que en el futuro es previsible un aumento de la implicación, sobre todo en el marco del ONU-PRI, y también el tema del voto, pues porque el inversor presiona a las gestoras en este sentido, así como los principales sindicatos españoles. En mutualidades y entidades de previsión social realmente hay ISR y es, yo diría que mayoritaria, pero muy limitada a unas cuantas exclusiones. Entonces, ahí hay todavía todo un mundo para avanzar en otras estrategias e incluso adherirse al ONU-PRI. En fondos de inversión es un tema fundamentalmente de utilidad y razones comerciales. En seguros, como os decía, se aplica yo creo que poco, pero el desarrollo propio y natural de la responsabilidad social corporativa de los grandes grupos internacionales y su extensión a otros países, en este caso España, y también el paso del pasivo con los principios responsables del seguro al activo, yo creo que tarde o temprano acabarán por llevar a que sea mayoritaria también en las actividades aseguradoras.
Y os diría que como retos del Observatorio para el futuro, pues tenemos esta valoración de la integración y la preselección y el voto, ser más precisos en ese ámbito, en la línea también de lo que el Eurosif manifiesta. En algún momento habrá que decidir también establecer algún ranking, no tanto por sacar los colores a quien no hace nada, sino por también, sobre todo, primar a aquellos que hacen más esfuerzo. Giuseppe, como os ha contado, en Holanda te ponen estrellas directamente y al que no hace sale una lista con 0 estrellas. Y eso es público, ¿no? Bueno, aquí desde luego estamos lejos de eso. Tenemos una ventaja y es que el reporting del PRI nos va a ayudar en futuros años a ser más precisos también en este ámbito. Y bueno, quizá también nos queda algún otro sector, como son las fundaciones patrimoniales y las family office, a analizar en el futuro. Alguna indicación teníamos, pero realmente no teníamos suficiente como para representar o dar una idea sobre esos sectores que aportara algo sustancial al informe. En cuanto a los datos, y con esto termino, os diría que, según nuestras estimaciones, bueno, empezando por lo malo, parto de que Inverco asigna 140.000 millones de euros de fondos de inversión a las familias españolas. Estimamos que hay unos 2.750 millones en fondos ISR, fondos de inversión mobiliaria ISR, que, bueno, en todo caso vienen de hace 3 años de cuando eran menos de 1.000 millones, menos de 1.000 millones, e incluso había un fondo garantizado de un gran banco que de los 1.000 millones eran 600, o sea que realmente, bueno, porcentualmente se ha crecido mucho, lo que pasa es que en relación con lo que es el sector es muy poco. En fondos de pensiones la mayoría es abrumadora, aproximadamente hay 67.000 millones sobre 92.000 del total del sector que tienen una ISR. En EPSVs todavía es minoritaria, serían unos 6.000 millones sobre 21.000, al igual que en mutualidades, que tienen una ISR sobre unos 5.000 millones de euros sobre 15.000. Lo que pasa es que en ambos sectores hace 3 años prácticamente no había nada. Y luego, en cuanto a los seguros, os diría que sobre unos 130.000 millones, he descontado las provisiones de las mutualidades, aproximadamente 48.000 millones tiene una ISR. Lo que pasa es que en ese caso hay una entidad española importante, pues que de los 48.000 millones representa 35.000, siendo el resto pues la actividad en España de entidades aseguradoras extranjeras en esta materia. Y bueno, pues con esto finalizo mi intervención. Bueno, vamos a, como se han alargado las 2 presentaciones primeras, esta va a ser muy rápida, vamos a intentar compensarlo, sobre todo porque el soporte, el estudio completo en edición impresa, la hemos entregado ahora con las carpetas, con lo cual pueden tener el detalle de la información. Y porque también tenemos previsto para el mes de noviembre hacer un desayuno específico en el que participará el autor de trabajo y podremos, o están invitados a asistir, evidentemente, y pueden tener una información más detallada. Con lo cual, voy a pasar rápidamente dando los flashes de los puntos de este estudio y, sobre todo, pues la última transparencia, que son las conclusiones. Agradecer a los 2 patrocinadores, Caser y V2, que gracias a ellos hemos podido completar este estudio, y también a Contras Capital, que es quien lo ha desarrollado. Y bueno, sin más, para ganar tiempo, voy pasando. El objetivo de este estudio era responder a una inquietud importante, tanto desde el punto de vista del mercado,
como de la Administración. El primer achaque que se le hace a la ISR es que es caro. Por lo tanto, el coste de la ISR, ¿cómo lo repercutes o no? ¿O qué márgenes tienes? Bueno, pues un poco esta era una demanda que ya se nos hizo de SpaceShift hace varios años y este año pues la hemos abordado pues para ver si realmente cuál es el coste y si hay alternativas para optimizar ese coste. Bueno, esa era la idea y bueno, lo que se ha hecho es un análisis de distintos parámetros que afectan a los costes y luego pues las estrategias que se pueden aplicar para minorar esos costes. Esta es la base de este estudio y se ha utilizado una metodología que entendemos correcta, con una encuesta estructurada a 75 gestoras de activos, 28 de pensiones, 27 de capital riesgo y 17 de gestión colectiva, con lo cual pues la muestra es suficientemente representativa y luego se ha completado con unas entrevistas específicas a las agencias de análisis ASG y proveedores de servicios ISR para que nos dieran el feedback de cuáles eran las alternativas, si realmente ese coste es como el que se percibe o lo perciben las gestoras. Y, bueno, esto es un poco la metodología que se ha utilizado. Entonces, bueno, de esa metodología nos sale una situación. ¿Cuál es la situación actual en este momento en España? Y bueno, esa situación viene también un poco la suma de lo que se ve y de la percepción que se tiene. Por lo tanto, desde luego hay aspectos que son reales, que es la falta de recursos internos, humanos y económicos, y luego es una percepción, el elevado coste de acceso a la información y servicios de implicación, que es lo que la gestora percibe, que bueno, entrar en ese mundo supone un coste alto, y luego es curioso porque se le da una menor relevancia a la falta de conocimiento y rentabilidad de la ISR, cuando realmente del mayor conocimiento y de la valoración de rentabilidad vendrán los otros aspectos, ¿no? Pero me ha llamado la atención, estos son conceptos de análisis general, sobre todo en la parte de gestión colectiva, ¿no? La parte de lo que es en el segmento de capital riesgo, bueno, destaca la falta de conocimiento y de la demanda, por otro lado, ahí se subraya lo de la demanda, y luego desde ahí pues viene la aplicación de menores recursos, lógicamente, ¿no? Y, desde luego, la conclusión de esta primera transparencia en cuanto a lo que se ve en el mercado es que los recursos dedicados a la ISR son mínimos o inexistentes a nivel general, tanto en la parte de gestión de pensiones y gestión colectiva como en la parte de capital riesgo. Y desde esta realidad, bueno, pues pasamos a ver el detalle de las gestoras de pensiones, sobre todo porque realmente las gestoras de pensiones representan el 85% del total de la ISR, en términos globales, además de los datos del estudio de Eurosif. Por lo tanto, esto sí que es relevante. Y es relevante porque los recursos humanos son limitados, es lo que se contrasta de la encuesta, y luego, bueno, pues las labores en ese sentido que se aplican sobre todo van dirigidas a marketing y diseminación de prácticas ISR. Lo que estamos hablando es la parte de reporting, la parte de información, pero no realmente al trabajo de implantar criterios o estrategias de inversión socialmente responsable. Y aquí sí que y subrayamos el que ojo que las expectativas de los propietarios de activos de los fondos de pensiones de empleo requieren un mayor esfuerzo de las gestoras. Aquí no estamos hablando de desconocimiento, ni estamos hablando de… Este sí que es un tema crítico y quería subrayarlo nada más. ¿Qué mecanismos accesibles existen para minorar al máximo estos costes? Bueno, pues aquí señalo una relación, en el estudio viene un detalle muy concreto, pero tenemos información en el dominio público que eso no cuesta y que permite establecer políticas de inversión socialmente responsable y luego bueno, pues ir desarrollando criterios concretos a seguir, ¿no? Por lo tanto, información en dominio público, luego organizaciones internacionales como la iniciativa de los UNPRI y las nacionales, como el de las organizaciones sindicales, que también aportan soluciones de bajo coste para el desarrollo de las políticas de ISR, ¿no? Y, sobre todo, en lo que es la política inicial de inversión socialmente responsable, y aquí tampoco estamos hablando de costes. Y, por otro lado, en la encuesta que se hace a las agencias de rating, lo que sí que señalan es que, bueno, pues aquí hay un alto grado de flexibilidad en los costes, incluso llegando a la posibilidad de llegar a establecer acuerdos de compartir costes. Por lo tanto,
tampoco es un elemento excluyente o especialmente alarmante o gravoso para las gestoras. Y como mecanismos accesibles añadimos pues plataformas de información de uso generalizado en la gestión de activos. Por ejemplo, el caso de Bloomberg, quien que ofrece a sus clientes información complementaria a ESG sin gastos adicionales. O sea que realmente hay mecanismos y pues el apalancamiento de la gestora sobre información ESG, al final se trata de utilizar distinta información, esta pública, por ejemplo, para ir aplicándolo a distintas estrategias. Por lo tanto, así a la carrera, estos serían algunos de los que en el estudio vienen como vías de ajustar estos costes. Y este es un gráfico que nos viene dividido, va a haber dos gráficos, el siguiente, el primero habla sobre la política ISR y la diseminación de prácticas, o sea, lo que es política de inversión socialmente responsable y la parte del reporting, y aquí tenemos la parte de costes económicos. Al final todos son costes económicos, pero si al final, si estamos hablando de costes de personal y tienes tu personal, se trata de ajustar y aplicar ese personal. Y los costes económicos van referidos más directamente a lo que puede ser contratación externa. Pues aquí tenemos, pues desde la contratación de proveedores de servicios hasta la consultoría externa, pues con aspectos, todos estos puntos vienen desarrollados en el estudio, pero sí hacerles una mención a cómo, desde los costes de personal, la aplicación de recursos propios a lo que es la externalización, hay distintas vías de acceso y de un coste intermedio o más ajustado. Y lo mismo en cuanto a la implementación de estrategias de ISR y monitorización de carteras. Aquí viene en el estudio un detalle diferenciado entre lo que son las gestoras de planes de pensiones, la parte de gestoras de inversión, decisiones de inversión colectiva puras y lo que es la parte de capital riesgo. Y ahí viene, pues en lo que es la implementación de estrategias, el coste que puede suponer cada una de ellas, desde la exclusión hasta lo que es la integración, el derecho de voto, un poco cada uno de los aspectos de desarrollo de las estrategias vienen relacionados con los costes y con la minoración de costes que puede tener el acceder a alternativas. Bien, al final, de aquí se abstraen, podemos sacar dos conclusiones. La asignación de personal cualificado, que existe ya en muchas entidades, y si no, además, el proceso de formación los va a habilitar para ello, puede permitir el desarrollar políticas de inversión socialmente responsable y implantar estrategias. Y la parte de consultores externos sería o podría ser un complemento en cuanto a este tipo de actividad para áreas puntuales, reduciendo costes en el medio plazo. ¿Por qué? Porque creas herramientas de gestión específicas para ti, para la gestora. Entonces, esta sería una valoración rápida y las conclusiones. Aquí sí que me paro un poco. Tenemos que, de aquí, lo que al final nos sale es que se confirma la posibilidad de implementar una ISR práctica, barata y real. Y utilizamos estos términos para entenderlo bien, en base a las buenas prácticas. Buenas prácticas, pues tenemos en el estudio distintas buenas prácticas que son, la suma de todas esas pequeñas cosas hace que esto al final no sea un mundo, quitemos de medio el cartel de que la ISR es cara y asumir una política de ISR es entrar en un mundo en el cual los márgenes se nos caen. No. Entonces, la clave es el compromiso por parte de las gestoras. O sea, evidentemente tiene que haber un compromiso y especialmente en la parte de planes de pensiones de empleo, lógicamente los propietarios de activos están presionando en ese sentido, pero en todas, el compromiso en asignar los recursos necesarios y subrayamos el no necesariamente a herramientas ASG. O sea, ojo, lo primero es, desde el punto de vista de economizar, intentar evitar ir a la externalización si realmente podemos contar con medios internos o darles formación, ¿no? Y que existen de verdad alternativas con prácticamente ningún coste asociado adicional a los de gestión.
Esto es lo último que menciono, pero que de alguna forma interesa que nos quedemos con esto, que sí que existen alternativas, que en este estudio se hace un detalle, que además se puede profundizar sobre el estudio. Yo les invitaría, porque el autor estará presente al desayuno de trabajo que haremos en el mes de noviembre, y que esto sí que es importante quedarnos con ello. Tenemos que desmitificar el concepto de la ISR cara. La ISR no es competitiva porque genera unos costes, porque sí que hay alternativas para hacerlo. Y yo creo que recupera un poco de tiempo. Muchísimas gracias y disculpas por la velocidad de la intervención, pero gracias.